Y yo quiero hablarle hoy a esos evangélicos que pausaron su camino, a esos evangélicos que miraron atrás y a esos evangélicos que hoy están caminando en reversa. Porque esta historia, hermanos, no es de cualquier persona. Esta historia es de dos evangélicos. ¿Y sabe por qué sé que estos dos eran evangélicos? Porque si usted lee en este capítulo de Lucas 24, el versículo 13 dice: y he aquí dos de ellos. Es decir, que eran dos personas que pertenecían a los seguidores de Jesús. El versículo 22 dice que ellos estaban diciéndole a Jesús, dice: y unas mujeres de entre nosotros, refiriéndose a María, la madre de Jesús, a María Magdalena, a Juana, que habían estado esa mañana anterior visitando la tumba vacía. Entonces dice, unas mujeres de entre nosotros, es decir, que ellos también eran de los seguidores de Jesús. Y dice, y luego fueron algunos de los nuestros en el versículo 24. Es decir, que ellos se incluían entre el grupo de los que seguían a Jesús. ¿Sí? Entonces mire que eso no es un ejemplo de una casualidad de dos personas cualquiera que iban por ahí caminando y que Jesús casualmente se los encontró. No, estos eran unos evangélicos que habían decidido abandonar Jerusalén. Y Jesús tampoco llegó allí de forma fortuita, llegó planificado porque Dios todo lo tiene claro. Así que Jesús se encuentra con este par de discípulos y emprende un camino con ellos. Y yo quiero hoy que me presenten las diapositivas, chicos, por favor, porque vamos a hacer un ejercicio matemático. Hoy están en una escuela. Habitualmente llamamos a esta escuela dominical, entonces me van a ayudar a hacer un ejercicio. Les voy a pedir que me presenten las diapositivas, porque ellos salen de Jerusalén y se dirigen a una ciudad que se llama Emaús. La Biblia dice que Emaús distaba de Jerusalén a 60 estadios. ¿Alguien sabe qué es un estadio? El Atanasio Girardot que queda aquí. Una cuadra. ¿Alguien ha escuchado por qué? ¿O saben por qué el estadio Atanasio Girardot se llama estadio? Bueno, parece que tenemos problemas técnicos aquí, así que vamos a seguir hablando. Un estadio recibe el nombre de estadio porque es que hace mucho tiempo, presentemos la diapositiva del tablero, por favor. La siguiente. Dejémoslo ahí. Y es que estadio se le denominó así porque los griegos que crearon los Juegos Olímpicos, que a propósito ahorita a mitad de año Juegos Olímpicos, no tenían el número de competencias que existen hoy. Existía una sola, que era una competencia de atletismo, de correr. Y había que correr en una pista que tenía una distancia, por aquí me decían una cuadra. Había que correr una pista que tenía 200 metros. Y eso es lo que equivale a un estadio. Una distancia de 200 metros. Si leyeron bien y me escucharon, ¿a qué distancia estaba Emaús de Jerusalén? A 60 estadios. Entonces en metros, ¿a cuántos metros estaba Jerusalén de Emaús? Yo voy a buscar una chocolatina, al que responda ya le damos una ya. ¿Están seguros? 12,000, ¿quién dijo 12,000? Venga, esta es suya. Eso, aquí se premia a los buenos estudiantes. Y faltan los versículos que el pastor, ahora nos va a preguntar el pastor, decir, pasen los adultos, porque yo creo que los chicos están juiciosos, escuela dominical es enseñando, somos kids, muy bien, y los papás a sus hijos. Ojalá nosotros aprendamos más versículos. Así que sí, son 12,000 metros. Lo que equivaldría a un término más cercano para nosotros, a 12 kilómetros. Esta es la distancia entre Jerusalén y Emaús. Si recuerdan, dice la Biblia que estos hombres iban a pie, caminando, e iban conversando entre ellos. Es decir, que la velocidad que llevaban de su caminata les permitía caminar y hablar. Claro que algunos es que hay que hacer un poquito más de ejercicio, ¿cierto? Subimos las escalas de aquí de Somos Iglesia y empezamos Señor, dame fuerzas para subir. No sé usted a qué velocidad va, pero en general los seres humanos, la siguiente por favor chicos, la cadencia que llevamos cuando caminamos y hablamos es de 4 kilómetros por hora. Así nosotros podemos caminar y hablar. Voy por una pregunta más difícil.
12 kilómetros entre Emaús y Jerusalén. Si un ser humano camina y habla a esta velocidad, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Quién dijo 3 horas? Pero es que usted sabe matemáticas, papá. Pero pues usted también va. Yo con un contador aquí me dijo que 3 horas. Ya estaba sacando la cuenta porque sabía la pregunta que yo le iba a hacer. Sí. Y en eso nos vamos a detener hoy. En 3 horas. Porque estos hombres dejaron Jerusalén y empezaron a caminar con Jesús en un camino de regreso durante 3 horas. Póngase a pensar, Jesús invirtió 3 horas en gente que había desertado, en gente que había dejado todo atrás. Porque ¿por qué no le pasó eso a la María Magdalena, ni le pasó a Juana, ni le pasó a Jesús, ni le pasó, a Jacobo, ni le pasó a la madre de Jacobo? ¿Qué pudiera haber dicho María Magdalena? Porque saquemos de aquí a María, la madre de Jesús, porque era la mamá, ¿cierto? Pero María Magdalena también puede decir: ay, María, pero estos evangélicos de ahora, mire, ni cumplidito los 3 días y ya Jesús dejó todo. Y Jesús también pudo haber dicho y haberlos visto: María, ya va Cleofas y Ancísar, mire, yo recién resucitado, y ni siquiera fueron a buscar, así como Pedro y Juan, si la tumba estaba vacía. Ellos escucharon que María Magdalena llegó con la noticia de la tumba vacía, y escucharon que Pedro y Juan verificaron la noticia. Pero Cleofas y Ancísar fueron a ver. No, ellos dijeron: que vean ellos, porque a mí no me cumplió. Yo me siento decepcionado de Jesús y yo mejor me voy de Jerusalén. Estoy seguro que si nosotros fuéramos Dios, nosotros nos hubiéramos de que se vayan, más por salvar hay. Pero menos mal, conocemos a Dios en que actúa con nosotros por amor y no por nuestros errores ni por nuestras equivocaciones. Yéndome a la simbología, Jerusalén tiene un valor bíblico. El Salmo 132, el versículo 13 dice: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Salmo 48, el versículo 1 y 2 dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es decir, que estos hombres dejan lo que simbólicamente es la ciudad de Dios, lo que para ellos representaba el evangelio, lo que significó haber cruzado la puerta estrecha y haber caminado con Jesús por 3 años, un camino angosto. Pero empezaron a caminar en reversa. Y durante 3 horas, Dios tomó la decisión de intentar rescatarlos por segunda vez. Y a eso les quiero hablar hoy. A los que creen que Dios no está interesado en usted ni segunda ni tercera vez, porque Él aún no te ha desahuciado. Y aunque tú creas que no mereces ser evangélico, que para ti no es porque has equivocado 2, 3, 4 veces, yo no sé. Y con eso no estoy diciendo que lo hagan todos, porque todos van a tener opción. Pero sí sé que el amor de Dios aún es grande y Él está interesado en caminar contigo, aunque sea de regreso. Sucede entonces que estos hombres vienen caminando, y voy a dividir esto en las 3 horas. No vamos a predicar 3 horas, no, pero sí en 3 cosas que yo creo que pasaron en esas 3 horas. Y es que hubo 2 preguntas y 1 respuesta. Estos hombres vienen diciendo: Cleofas, Ancísar, ¿sí viste? Otro charlatán, este Jesús y que liberador. Y venían conversando. Jesús se une a su camino y les dice: ¿qué plática? No qué plática, porque van a decir que el mismo Jesús le interesaba la plata. No, ¿qué plática tenéis entre vosotros?
Que decía, vean, si a Jesús le gustaba la plata, ¿qué platica tenéis? No, ¿qué plática tenéis entre vosotros? Dice, mientras camináis, ¿y por qué estás triste? Y esa es la primera pregunta, ¿qué? En la Biblia interlineal, la palabra del griego, porque eso está escrito en griego, es tis, que significa qué. Cuando nosotros preguntamos a alguien qué, es una pregunta muy genérica. No queremos ahondar, solamente preguntamos qué tienes, qué conversas, de forma genérica sin que la persona nos responda específicamente. Y cuando Jesús le dice, ¿qué es lo que tienen? ¿Por qué estás triste? Porque no creo que aquel que haya conocido el evangelio se regrese feliz, que es de lo que me libré. Uy, esos evangélicos. No, todos los que por alguna razón nos hemos devuelto en el camino, lo hemos hecho con tristeza. Porque me ofendieron, porque yo me equivoqué y creo que no soy capaz, o porque creo que me hicieron algo, o porque me pasó, lo que sea, pero uno se devuelve con la tristeza. Y Dios lo nota, porque les vio la cara triste. Digo, ¿qué es lo que te hace estar triste? Y esas preguntas Dios las ha hecho en muchas ocasiones. No porque Dios no sepa. ¿Usted cree que Dios no sabe nada? Sabe todo. Dios no les hizo esa pregunta para saber, para chismosearles. ¿Qué? No, Dios les hizo una pregunta para que ellos cayeran en cuenta de qué realmente era el motivo por el cual estaban ahí. Génesis capítulo 3, el versículo 9. ¿Usted cree que después de que Adán pecó, Dios no sabía dónde estaba Adán? Si sabía que estaba en una finca que le había hecho que se llamaba el Edén. O sea, ni siquiera podía buscarlo en el mundo entero, que podía, no. Él sabía que lo tenía ahí en la finca Edén. Y Dios le pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Dios le tenía GPS. Pero no le pregunte eso a Adán para que, sí señor, estoy en la carrera cuarta. Era para que Adán le pensara, ¿dónde estaba? Génesis capítulo 4, versículo 9, cuando Caín mata a Abel, Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estaba tu hermano? ¿Usted cree que Dios no sabía que ella lo había matado? Y es tan tonto Dios, ¿cierto? Preguntando bobadas. Pero era para que Caín cayera en cuenta de lo que había hecho. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9, y todos riman con 9. Elías, después que por su circunstancia abandona su trabajo de profeta y se encierra ya en la cueva, Dios también se acerca a la cueva y le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Dios también sabía por qué Elías estaba escondido en la cueva. Solo quería que Elías también se respondiera a sí mismo, ¿y yo por qué estoy aquí? Hechos capítulo 9, versículo 4. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios también sabía por qué Saulo lo perseguía, pero quería que Saulo se respondiera a sí mismo, ¿yo por qué es que persigo a la iglesia? ¿Por religioso? ¿Por qué es que persigo? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué te devolviste? ¿Por qué estás pausado? ¿Por qué hoy estás mirando hacia atrás? Y respóndesela en su cabeza. De pronto hasta tiene razón. Pero ¿sabe qué? Esas respuestas, cuando Dios te pregunta, qué generan en nosotros inmediatamente como una reacción, pues una de tres cosas: o miedo o rabia. Porque cuando Dios le pregunta a Adán dónde estaba, él dijo, Señor, es que tuve miedo de que estaba desnudo y me escondí. Elías dice, Señor, es que yo solo he quedado y tengo miedo porque Jezabel me está buscando para matarme y me escondí. Otros, por el contrario, responden con rabia. Caín dijo, ¿y es que yo acaso soy guardaespaldas de mi hermano? ¿Yo qué voy a saber? Búsquelo usted. Y estos dos hombres, cuando Jesús les pregunta por qué están tristes y por qué están alejándose de Jerusalén, dicen, ¿es que acaso usted es el único extranjero que no sabe? Usted no sabe la gran noticia que está pasando. De ese Jesús el Nazareno que vino y predicó y dijo y que nos iba a nosotros a liberarnos. Y véalo, ya está muerto, enterrado porque ni tumba tenía. José de Arimatea le tuvo que prestar el lote de la tierra porque ni para eso logró hacer nada.
O les da miedo o les da rabia. Y probablemente usted está ahí sentado y diciendo con temor: Señor, yo me regresé porque yo caí en fornicación 3, 4, 5 veces. Caí en adulterio 20 veces. Yo no hago sino mentir. Yo no hago sino caer y equivocarme una y otra vez. Y yo ya tuve miedo. Yo no nací para ser evangélico. Yo mejor me regresé. Otros con rabia dirán: ¿qué? Si yo fui a la iglesia y ese pastor lo que hizo fue robarse la plata. ¿Qué si allá ni me miraban? ¿Qué si allá me juzgaban? Y yo no sé si su respuesta hoy es de miedo o es de rabia. Pero cualquiera que sea la respuesta, me alegra que la tenga. Porque quiero que empecemos ahí. En que usted hoy entienda por qué dejaste de caminar. Y por qué estás pausado. Porque si encontramos la respuesta, también vamos a encontrar la solución. La segunda pregunta, después que Jesús les interroga de qué creen ellos que los tiene triste y por qué se están alejando, es cuál. Porque ellos dicen: es que tú no sabes qué es lo que este hombre hizo y deshizo. Y le digo: ¿cuáles cosas? Cuando usted pregunta cuál, que la pregunta sí se difiere porque en griego está escrito pías, que es cuál, es porque usted ya sí quiere datos específicos. ¿Cuáles cosas fue las que este Jesús profeta hizo? Porque yo ahora les tengo que preguntar si realmente las cosas que te enojan o que te generaron temor y que por ellas pausaste el camino y que por ellas te giraste y que por ellas empezaste a caminar, porque no te dieron la gasolina para seguir adelante, pero sí te dieron el impulso para ir hacia atrás. Miren lo paradójico de este asunto. Lo que a usted le haya pasado en ese primer, segundo y cuarto intento por querer ser evangélico, no te impulsa a andar, te impulsa a retroceder. Y lo primero que ellos le dicen a Jesús, o lo que caen en cuenta, es que ni siquiera sabían quién era Jesús. Porque cuando Él les dice cuáles cosas y ellos dicen: es que no sabes que Jesús, el profeta, y Jesús sí fue profeta, pero ellos no se habían dado cuenta que Jesús era el Mesías. Porque Jesús sí profetizó. Pero Jesús no era Elías. De hecho, en alguna ocasión cuando estaba reunido con ellos les preguntó: no, Señor, que de ti se dice que tú eres Elías, el que subió al cielo, y se dice que eres Moisés. Y Él les dijo: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro, ungido por el Espíritu Santo, dice: porque tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí pudo haber estado Cleofas y haber escuchado la revelación de Pedro, pero él no se convenció. Cuando el mismo Jesús le dice: ¿y quién fue este hombre? Y él dice: no, fue un profeta que hizo cosas delante de Dios y delante del pueblo. Ni siquiera había descubierto que era el Mesías. En segunda medida, es cuando nosotros hemos caminado el camino de Dios con las expectativas que no son. Porque ellos le dicen: porque nosotros pensábamos que Él era el que nos iba a librar del yugo romano. Ellos todavía tenían la convicción de que Jesús había ido ahí para acabar con el César. Es más, eran paradójicos porque cuando Jesús les dijo en alguna ocasión: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, se enojaron. ¿Acaso somos nosotros esclavos? De hecho lo eran esclavos de Roma y aún estaban diciendo que no lo eran. Pero la expectativa de Cleofas y de Ancísar se estaba centrando en que Jesús había venido como un caudillo militar para quitarme el yugo romano. Yo no sé cuál es su expectativa con Dios. Yo no sé si usted está esperando que Dios le dé un trabajo. Si es eso, cualquiera puede decir: pero por cosas materiales. Pero puede ser que eso te haya decepcionado de Dios. No sé si estás esperando una pareja y que Dios no te la haya dado, entonces Dios te decepcionó. Vayámonos con algo más sensato. No sé si estabas esperando que Dios te quitara una enfermedad y Dios no te la quitó. ¿Cuál es la expectativa que te hace estar acá? Porque la principal que nos debe hacer estar acá es:
que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, Cristo murió por nosotros. Y a mí lo que me debe hacer quedar acá es la expectativa de que Él ofreció la salvación de mi vida. Y que si bien Dios sí sana, porque Dios sana, yo no estoy aquí para que Dios me sane. Porque si yo sé que Dios prospera económicamente, usted no está aquí para que Dios le llene los bolsillos de plata. Aquí no le vamos a predicar de que siembre porque Dios le va a devolver. Y yo creo en la fidelidad de Dios, en que Dios, si usted es justo y generoso, Dios le recompensa. Pero no esté aquí por eso. También sé que Dios te puede orientar y guiar si tú has dispuesto y rendido tu vida a Él, amorosa, económica, financiera, llámela como la llame. Dios te va a guiar, pero Dios no está aquí por eso. La Biblia dice que Él de tal manera nos amó que ha dado a su Hijo unigénito para que nadie, ni uno solo, se pierda. Esa es mi expectativa. Y esa Él no la ha incumplido. Y en esa nos tenemos que quedar nosotros. Y lo otro es, cuando ellos le dijeron, bueno, es que Él debió habernos llegado del yugo romano, pero ya está muerto. Hermano, hoy cuestiónese si lo que te ha pasado es suficiente argumento para que tú abandones hoy lo que Jesús te ofrece. Y este cuestionamiento ya no se lo quiero hacer con juicio. Se lo quiero hacer para que usted diga, cantábamos hace un momento, Él es santo en el sepulcro y santa es su sangre derramada allá en la cruz. Esta mañana en la devocional nos dirigía el pastor Orbey y nos decía, porque fuimos comprados con precio, con su sangre. Si el Dios, piensa de esta forma, el Dios que creó el universo, y métase a buscar a los físicos que hablan del universo para que usted vea lo grande que es el universo y lo que nosotros somos. Como dice la Biblia, que somos menos que nada. Nada sería cero, yo soy menos que cero. Qué bonita palabra dice la Biblia, y nosotros somos menos que nada. Y que Dios, por lo menos que nada, haya abandonado su posición. Y dice, y quiso Dios que habitara en Jesús la plenitud de la deidad. O sea, Dios se hizo hombre en María para nacer como Jesús. Y que el Dios del vasto universo, que mi mente no pueda entender, haya decidido aguantarse los escupitajos, los maltratos y la muerte perversa en la cruz. ¿Qué tan malo pude haber pasado yo en la vida para que su sacrificio en la cruz valga menos que lo que me acaba de pasar? Y yo sé que aquí hay gente lastimada. Y yo sé que aquí hay gente que tuvo experiencias terribles con el Evangelio. Y así como Cleofas y su compañero has decidido caminar en regreso, yo también te quiero decir que Jesús no te ha desahuciado. Él también ha querido caminar contigo el camino de regreso. Job vivió una situación terrible que todos saben. Job se le murió todos sus hijos, perdió su dinero, su propia salud la perdió. Y en alguna ocasión, Job capítulo 23 dice, me voy a ir a quejar con Dios. Job capítulo 23 dice, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me dijera el saber dónde me encuentro a Dios? Y yo iría hasta su silla y me encontraría con Él. Y le expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca con argumentos. Yo sabría lo que Él me va a responder y entendería lo que Él me dijera. ¿Contendería conmigo con grande fuerza? No. Antes Dios me entendería y yo allí razonaría con Él y yo escaparía para siempre de mi juez. Usted puede sentirse en la misma posición de Job.
¿dónde está Dios que me responda? ¿Por qué no me sanó si yo fui fiel? ¿Por qué me quitó a mi madre? ¿Por qué me quitó a mi esposa, a mi esposo? ¿Por qué me quitó mi trabajo? Y yo tendría tantos argumentos para reclamarle que él se tomaría el tiempo de responderme. O sea, mire cómo era el dolor de Job, que se puso prepotente, rabioso y enojado. Dijo, y es que es más, él no me va a decir que espéreme, le doy una cita para mañana. No, él me va a atender de una vez y me va a responder. Y el Señor, como a estos dos hombres, le dice, oh insensatos, ustedes están bobitos, por lo que se preocupan, por el yugo romano, a saber que ustedes se van a morir. Y hoy usted y yo sí contamos la historia que Cleo fascinó todo lo que le ha pasado a Israel. ¿Usted cree que Roma es el único problema que van a tener? Vienen muchas cosas. ¿Se preocupan por esto? Preocúpense por lo que realmente vino, porque dice, era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. 3 años para conocer a Jesús, y en 3 años no lo aprendieron a conocer. En 3 años ni siquiera se dieron cuenta que era más que un profeta, era el Mesías. Y Dios se tomó otras 3 horas para volverles a explicar. Porque Dios le dice, tan bobito Job, tranquilo. Yo hace un poco más de 10 años me convertí realmente al Evangelio. Pero a mí mi mamá hizo la tarea, y yo felicito a los papás que hacen la tarea con sus hijos de llevarlos al Evangelio. Y yo conocí el Evangelio y me enamoré del Evangelio, me gustaba. Era una cosa, hubo un momento en que mi mamá se extrañaba porque yo llegaba al colegio y me encerraba en la habitación. Y mi mamá se asomaba para ver y me veía orando, porque yo tenía un deseo de conocer a Dios. Y me sentaba a orar y oraba y oraba y oraba. Y por cosas que pasaron en mi vida, yo también hice una pausa. Y yo también caminé en reversa por muchos años. Tanto así que dejé de ir a mi casa por mucho tiempo, porque no quería confrontar. Ya era como más pena con mi mamá. No quería que mi mamá me viera en esa posición. Dejé de ir por varios años a la casa. Evitaba visitar, evitaba ir para que mi mamá no viera muchas cosas de mí. Y tomé la decisión de caminar hacia atrás. Dije, el Evangelio no se hizo para mí. Eso que conocí desde mis 15 años, no se ha hecho para mí. Yo no quiero ser más evangélico. Y ya, me olvidé de eso. En una ocasión, caminando, entré a una ferretería y me encuentro con un muchacho que me saluda y me dice, hola César, ¿qué más? ¡Qué bueno verte! Y de eso que ¿usted les ha pasado que se encuentra con alguien que no saben quién es, pero como les dice el nombre ni manera, ¿cierto? Y dice que hola, ¿qué hubo? ¿Qué más? Y como todo sale con ¿qué hubo? ¿Qué más? Parce, compa. Yo lo saludé, pero él inmediatamente se dio cuenta que yo no lo reconocí. Me dijo, usted no sabe quién soy yo. Y yo, la verdad, no tengo ni idea. Me dijo, yo soy el chino. Yo esta historia la cuento, y hoy que me están diciendo, yo quisiera que el chino me escuchara algún día, porque es más, él no sabe que yo estoy aquí porque Dios lo usó a él. Me dijo, el chino, el de los tintos. Claro, el chico que vendía los tintos y otras cositas más en la puerta de mi universidad, cuando yo estudiaba medicina. Claro, yo no lo reconocí porque vi físicamente a otra persona. Y él me dijo, Cristo me salvó, fue lo primero que me dijo. Y yo hoy soy una persona distinta, pero ahí, en menos de 1 minuto, me dijo, Cristo me salvó y estoy feliz con la salvación que me ha dado. Cuando él me dijo eso, yo me confronté y dije, ¿y a mí qué me pasó? ¿Por qué? Eso es como si Dios me hubiera preguntado, ¿y por qué estás aquí? ¿Por qué emprendiste el camino de regreso? Y yo lo vi a él, dije, y este muchacho está salvo y yo estoy perdido, porque yo decidí devolverme del camino estrecho y la puerta angosta. Me subí al carro y llorando llegué a mi casa, justo en el edificio en donde yo vivía. Vivía un chico que yo sabía que era evangélico, lo había visto.
Mi novia en ese momento me dice, ¿qué te pasa? Yo no sé ni cómo explicarle, porque yo le decía, me encontré con un pelado allá que me dijo que Cristo me salvó. Uno, ¿cómo explica eso? Y yo llorando, esa noche no podía dormir porque me empezó a dar una sensación de que me iba a morir dormido. Y que estaba como estaba. Y empecé a acusarme yo mismo, a decirme, no, ¿qué me puede perdonar Dios? Si yo cogí su sangre, que era santa, y la pisoteé. No voy a hacer como usted, pastor, no siento. Pisoteé la sangre de Cristo. Y eso me hacía sentir mal, pero me hacía sentir indigno. Y yo bajé, le toqué la puerta y estaba su esposa. Me dijo, ves, yo sé que el muchacho que vive aquí es de la iglesia, es evangélico. Y me dijo, sí, pero él no está. Entra, que lo esperas. Y ella también me había visto porque no era un edificio muy grande. Y yo empecé a contarle mi vida. Y empecé a llorar, llegó él y oraron por mí, pero mi indignidad no me dejaba. Yo no tenía ganas de entregarme, yo lo que era una culpa y me recreaba en la culpa. O sea, no, Dios no me puede perdonar. Dios, ¿yo qué hice? ¿Qué he hecho con mis últimos 10 años de mi vida? Ya en esa época tenía 27 años. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué desde los 15 hasta acá ha pasado tanto tiempo? Porque así, tú caminas en reversa y el tiempo se te va así. Y yo de mis 15 no supe qué pasó, pero eran ya 27 años y yo ya no era evangélico ni de cerca. Es más, la gente que me conocía jamás hubiese pensado que yo había sido evangélico alguna vez. Porque no quedaba ni rastro de aquel que había caminado con Jesús 3 años. Y yo en alguna ocasión dije, no voy más, yo no quiero que esto sea para mí. Y tomé una decisión y dije, hoy es el último sermón al que voy. Estando en la iglesia, porque empecé a ir, ¿no? Pero no encontraba, la culpa no me dejaba. Y estando escuchando el mensaje, el Señor dice a través del predicador, ¿qué vas a hacer con la marca que Dios hizo en tu corazón? Porque cuando tú te enamoraste de Él, tú te enamoraste de Él, o sea, tú que quisiste estar con Él. Y Él te puso una marca, te puso una prenda, un anillo en tu dedo. Y eso brilla. Y por donde tú te quieras ir, ahí está. Te vas a borrar eso del corazón. ¿Qué vas a hacer con eso? Dios no te pidió a ti que vinieras a Él, pero hace algunos años viniste a Él. Y estando con Él, Él te marcó. Y por las razones que tú tengas hoy, pausaste y caminaste en reversa. Pero yo también te quiero preguntar a ti, ¿y qué vas a hacerlo con lo que Él te dio? Ese día caí yo al altar y le dije, Señor, yo sigo siendo el mismo indigno, pero tú te has vuelto conmigo a caminar el camino de regreso que yo emprendí hace muchos años. Juan escribe a los evangélicos, les dice, yo les he escrito un montón de recomendaciones para que no pequéis, porque esa es la idea, no equivocarse. Pero dice, pero si alguno hubiese pecado, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque eso es lo que pasa en este periodo. ¿Por qué Cleofas no quedó como una estatua de sal como la mujer de Lot? Porque Dios aún tiene mucha misericordia, porque no ha actuado conmigo por mis perversos caminos ni mis malas obras, sino que ha obrado conmigo conforme al amor. Emiliano hace un momento aquí dijo un versículo, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y no te digo a ti que sacrifiques lo que has vivido con Dios, pero si te has equivocado, por favor, que esa no sea la gasolina para caminar hacia atrás, sino más bien, si te sientes culpable, antes te elogio porque al menos estás seguro de lo que estás pisando. Pero que eso más bien te motive a llegar a los pies de Cristo y decir como aquel publicano, yo soy indigno de que entres en mi casa, pero por favor entra. Pero por favor perdóname, pero por favor restáurame.
Sí, que me he dejado desviar por el juego, que me he dejado desviar por el dinero, que me he dejado desviar por los hombres, por las mujeres, por el licor, yo no sé, por la rabia, por la frustración. Tantas cosas que usted puede creer que hoy son razón suficiente. Acércate a Dios y dile: Señor, no me desahucies, por favor. Señor, no me descartes. Señor, por favor, ten un poco más de piedad. ¿Sabe que Jesús le dice? Bueno, ¿cómo les hago para explicar? Bueno, voy a empezar otra vez con la lección de teología, porque aquí dice que les explicó las escrituras empezando desde Moisés. Imagínense, Moisés escribió el Génesis. Jesús a contar toda una larga historia desde el Génesis para justificar. Y yo me imagino que Jesús pasó por varios textos y les dijo Isaías 33:22: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Les digo, recuerden, muchachos, Isaías capítulo 9, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 7: porque el Señor mismo te dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. ¿Se acuerdan de María? Muchachos, sí, la Virgen que por allá le dijeron que era impura porque salió embarazada antes de casarse. No fue que se casó, era cumplimiento de Isaías 7. Yo me imagino a Jesús texto por texto, cogiendo a estos muchachos de la mano. Venga, era que necesario que padeciese. Isaías 53 le dice: porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Y le vimos como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. ¿Sí? Y le dijo: mire, todo esto es para cumplimiento de su palabra. Dios es muy misericordioso, ¿no? Tomarse el trabajo de explicarles el evangelio texto por texto, desde Moisés hasta los profetas. Yo imagino a Jesús recordándoles cada versículo. Cuando pasa el tiempo, yo no les leí esto porque lo iba a decir ahora. Dice que llegaron a la aldea, caminaron 3 horas. ¿Y qué creen? ¿Jesús los convenció? Ni de riesgo. No logró convencerlos. Porque dice que llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Jesús les hizo 2 preguntas para que ellos entendieran si tenían razones suficientes para la decisión tomada. Les da una respuesta y les explica por qué Él era el que tenía que haber muerto y por qué. Yo no sé si Dios te ha explicado por qué estás pasando lo que pasó y que te motivó a alejarte de Él. Pero Él tiene la respuesta yendo a Él, no alejándote de Él. Lo cierto es que Jesús les da una respuesta y tampoco los convence. Se hace como que dicen: bueno, yo voy a hacer el último intento más. Durante 3 horas me he encontrado con ellos para intentar convencerlos de la verdad. Pero voy a hacer algo más. Y es que les voy a recordar el día que se enamoraron de mí. Acuérdate del día que conociste a Jesús. Y Jesús toma el pan y lo parte en 2. Usted se imagina un Jesús resucitado con unas heridas aquí en la frente, con un costado herido, con unas manos perforadas, y caminaron con él y no lo reconocieron. 3 horas.
Porque la Biblia dice que sus ojos estaban velados. Porque eso es lo que pasa. La tristeza, la rabia te impide ver a Dios. Y Dios está contigo ahí. Uno dice, pero caramba, si cuando el mismo discípulo pidió ver, le dijo, mira, mete el dedo aquí o mete el dedo acá. Él iba con ellos, con su hueco en su mano, en su muñeca, con su frente horadada, 3 horas y nadie reconoció a Jesús. Pero Jesús toma el pan y lo parte y dice, y en ese momento los ojos les fueron abiertos y le reconocieron. Porque yo no sé si estás aquí hoy o estás viviendo algo con lo que Jesús quiere manifestarse otra vez a ti y te está diciendo, reconóceme, porque yo me he venido en este camino de regreso también a caminar por ti. Porque yo no me morí en la cruz por balde, ni tampoco resucité por gusto. Me vine aquí a esta tierra por ti y me voy a regresar cuantas veces sea necesario. Pero si no has visto mi frente sangrando, si no has visto mis manos horadadas, yo voy a hacer lo imposible para que me vuelvas a ver. Parte el pan y ellos dicen, pero ¿qué pasó? Hemos caminado con él 3 horas y no lo hemos visto. Pero ¿sabe qué es lo que más me gusta? Que dice el versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido solo al partir el pan. Mire, llegaron de noche, ya oscuro, y eso no importó para regresarse. ¿Cómo? Jesús resucitó. Vamos a buscar a Pedro y a Juan ya mismo. Yo no sé si tú llevas 10 años apartado de Cristo. No sé si llevas 3 meses pausado. Pero no importa si ya es muy tarde y crees que ya no hay opciones para ti. Hoy te puedes regresar a Jerusalén si tú quieres. Si te has encontrado con ese Jesús que lleva caminando contigo y no lo has visto, y haga memoria de todos estos años que llevas alejado de Dios. Porque hoy le quiero hablar a esas personas que algún día saborearon la verdad. Los que algún día conocieron a Jesús y por las razones que sea hoy han tenido muchas dudas. Hoy le quiero hablar incluso a los que venimos regularmente al culto y cantamos y brincamos. Porque seguramente muchos de nosotros también estamos ahí dudando y diciendo, no aguanto más. Yo ya no quiero más, Señor. Ya me cuesta creerte. Hoy es el momento para que tomes fuerza y digas, voy es hacia adelante. Hoy es el momento para que empieces a andar y digas, Señor, porque quiero que las rodillas sean fortalecidas, porque quiero que me des fuerzas para andar. Si eres de los que ya giró, por favor, estás viendo un montón de cosas buenas en el camino atrás, pero por favor, hazte un momento y mira hacia Jesús y date cuenta, ya es la comparación, que vale más ir hacia allá. Si por el contrario eres de los que como yo llevas X cantidad de tiempo caminando en reversa, sé que Dios ha estado contigo todo ese tiempo. Te ha estado intentando seducir, te ha estado intentando convencer. Pero yo quiero que hoy entiendas que Cristo te está diciendo una vez más, yo no te he descartado. No te desahucies a ti mismo. ¿Por qué crees que tú no puedes ser evangélico? ¿Qué es lo imposible que hay que Dios no pueda hacer? Porque yo soy uno de los que también se devolvió por mucho tiempo a caminar en reversa y me encontré con un Jesús que me hizo caer en cuenta todo lo que había dejado. Pero ¿saben qué? Hoy me pongo aquí frente a ustedes para decirles esas palabras que Pedro dice en su texto. Mas el Dios de toda gracia, ese que te llamó a su gloria eterna en Jesús,
Es posible que pases inconvenientes por un poco de tiempo. Es posible que usted viva cosas hoy y las que le faltan por vivir, que usted crea que está decepcionado del evangelio y de Dios. Porque eso dice Pedro, dice: mas Dios es de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, pero que Él mismo te perfeccione, Él mismo te afirme, Él mismo te fortalezca y establezca. Yo quiero invitarles a ponerse en pie en esta mañana y dígale: Señor,